En 1849 fue hallado semi-inconsciente, tirado en la calle. Llevaba puestas ropas harapientas que ni siquiera eran suyas. Fue ingresado en el hospital y 4 días más tarde falleció. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi propia alma. Así comienza hoy Cosas que no sirven para nada. Hola, estimados escuchadores, escuchadoras. Espero que estén bien. Recuerden de suscribirse al canal, Cosas que no sirven para nada, y de gustarles, difundirlo, compartirlo. Se los agradezco infinitamente. Hoy un personaje que yo descubro porque mi limitación fue leer sus cuentos de terror. Pero después de haber leído un texto que van a escuchar, dije: wow, ¿quién es este tipo? Este tipo es un cuento de terror nada más, un policial. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, vamos a interiorizarnos un poco más sobre la vida y la obra de Edgar Allan Poe. Hay una frase muy bella en su libro Eureka. Es una dedicatoria que creo que lo redondea al tipo, le da esa textura. Dice: a los que me aman y a quienes yo amo, a los que sienten más que a los que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe en los sueños como únicas realidades, ofrezco este libro de verdades, no como anunciador de verdad, sino por la belleza que en su verdad abunda, haciéndola verdadera. A ellos presento esta composición solo como un producto de arte, como una novela, o, si no es una pretensión demasiado elevada, como un poema. Lo que aquí propongo es verdadero, por lo tanto, qué bello, por lo tanto no puede morir. Y si de alguna manera fuese hollado y muriese, nacerá de nuevo a la vida eterna. Sin embargo,
Solo como poema deseo que sea juzgada esta obra después de mi muerte. Edgar Allan Poe. I'm just a little person, one person in a sea of many little people who are not aware of me. I do my little job and live my little life, eat my little meals, miss my little kid and wife. And somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away, I found a second little person who will look at me and say, I know you, you're the one I waited for. Let's have some fun. El prólogo y la traducción es de Julio Cortázar. Acá en este prólogo, Cortázar nos está señalando que lo que explica la supervivencia de la obra y su fascinante atractivo no es el peso científico que le atribuyera a su autor, sino sus valores estéticos y espirituales. Los buenos lectores de este poema cosmogónico son aquellos que aceptan en un plano poético el vertiginoso itinerario intuitivo e intelectual que Poe les propone y asume por un momento este punto de vista divino desde el cual pretende mirar y medir la creación. Way out west, you're the one. Leo esto porque cuando encontré aquel texto que van a escuchar después y me pregunté quién es este tipo, en la búsqueda me encontré con otras cosas, por ejemplo con este libro Eureka, que yo la verdad no era totalmente ignorante al respecto, como en tantas cosas. Él lo dice concretamente: no tengo deseos de vivir desde que escribí Eureka. No podría escribir nada más. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away, I meet a second little person and we'll go out and play. Es verdad, soy un tipo nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. ¿Por qué siguen insistiendo de que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno lo igualaba.
He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo voy a estar loco? Presten atención, yo les voy a contar. Pero por favor, les pido que presten atención. Ahora les voy a contar con sano juicio y con qué calma puedo referirle toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente. Sí, la idea, cómo me apareció, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Yo amaba al buen anciano, era muy buena persona. Jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. Teníamos un buen trato. Y no envidiaba su oro. Pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí. Esto es, sí, uno de sus ojos. Se asemejaba al ojo de un buitre y tenía el color azul pálido, velado. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba, un ojo asqueroso. He aquí el kit de la cuestión. Ustedes me creen que estoy loco, pero les advierto que los locos no razonan. Si ustedes hubieran visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió el asesinato. Resulta que todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría muy despacio, pero muy suavemente. ¿Qué suavemente? Cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza por la puerta, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Si hubieran reído de mí al ver con qué cuidado procedía, movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en la cama. Sí, una hora. Una hora tardaba en ponerme en posición. Un loco no habría sido tan prudente. ¿O con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la puerta rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un perceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Porque eso es lo que tenía. Era un ojo de buitre. Era asqueroso. Hice esto durante 7 largas noches, sí, hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su asqueroso ojo de buitre. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre, con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, por lo que dije, ya lo ven, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12, le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj que hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca después de 7 días de práctica, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír.
Y tal vez el viejo, durmiente, escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Seguramente están pensando que yo me fui. No, nada de eso. La habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda allí? ¿Quién anda allí? Permanecí inmóvil sin contestar durante una hora. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no lo vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero de aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal, no era de dolor ni de pena, no. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Era evidente que tenía mucho miedo, que estaba aterrorizado. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y lo compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello. Pero no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: eso no será más que el viento de la chimenea o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía ser, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto. Y no me enojé apenas lo vi. Lo vi sí con mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco, y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo asqueroso. ¿No les dije? ¿No les dije ya? Lo que ustedes toman por locura no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto.
Escúchenme atentamente lo que estoy diciendo, por favor. Ya les dije que yo era nervioso. Y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella casa antigua, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible a mí. Por espacio de algunos minutos me contuve, aún permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé en el suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba. Pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté la ropa, examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No oí ningún latido. Sí. El hombre había dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Les voy a decir una cosa, si persisten en tomarme como loco, esa creencia se desvanecerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. Lo voy a dejar con la boca abierta. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza, que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar manchas de sangre, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno la había absorbido toda. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle. Y yo bajé a mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? ¿No? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía, y los señores oficiales se presentaban para reconocer el lugar. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándolos a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansen un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba tranquilo, muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente. Mas al poco tiempo sentí que palidecía. Sí, y necesité que ellos se fueran. Sí, que se fueran de la casa. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban. Pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar.
zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía ser yo? ¿Qué podía ser yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, no muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían nada, ellos no escuchaban nada, ellos seguían hablando. Y entonces hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Yo escuchaba ese ruido, ellos no los escuchaban el ruido. ¿Por qué no escuchaban el ruido? Y yo sí. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido seguía creciendo. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer yo? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndolo rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada y los oficiales seguían hablando, bromeando y sonriendo. ¿Sería posible que no huyesen? Dios todopoderoso, no oían, no. Sospechaban, claro, lo sabían, se divertían con mi espanto, sí, estaban jugando conmigo, se estaban burlando de mí, lo creí, lo creo aún, cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas, comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto, ¡no oyen! Miserables. No disimulen más tiempo. Sí, confieso el crimen. Bajo esas tablas, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. La obra de Poe debe mucho a la preocupación del romanticismo con lo oculto o lo satánico. Debe mucho también a sus sueños febriles, según dicen, a los que aplicó una rara facultad de dar forma a tejidos plausibles a partir de materiales impalpables. Con un aire de objetividad y espontaneidad, sus producciones dependen estrechamente de su propia capacidad de imaginación y de una técnica elaborada. Disculpen, estoy tomando mate. Les decía, su agudo y sano juicio como tasador de la literatura contemporánea, su idealismo y don musical como poeta, su arte dramático como narrador, muy apreciado en vida, le aseguraban un lugar destacado entre los hombres de letras universales conocidos. El hecho sobresaliente en el carácter de Poe es una extraña dualidad, la amplia divergencia de juicios contemporáneos sobre el hombre casi parece indicar la coexistencia de dos personas en él. Esto que dice acá es, qué sé yo, con sus seres queridos era amable y devoto, otros que fueron el blanco de sus duras críticas
Lo encontraron irritable y egocéntrico y llegaron incluso a acusarlo de falta de principios. Se ha preguntado, un doble del hombre que surgía de terribles pesadillas o de la demacrada visión interior de oscuros crímenes o de espantosas fantasías de cementerio que surgían en el inestable ser de Poe. Ahora van a escuchar un cuento que, a mi entender, echa por tierra todo esto que acabo de decir. En todo caso, crea la duda. Yo soy tan humano como el que escribió esto, ¿no? Y tan humano como Poe. Entonces, ahora van a escuchar el cuento El hombre de la multitud. A mí me resultó sumamente intrigante este cuento. Yo siento que hay una clara maestría en la escritura de este cuento, de que uno como lector está esperando algo en cualquier momento. Su oficio lo lleva a uno, al menos a mí, a preguntarse cuándo va a pasar lo que pienso que va a pasar, pero no sé lo que es. El cuento habla más del relator y del lector que del personaje, el cual está siendo mirado, vigilado, observado. Y eso es justamente eso lo que a mí me fascinó. Sí, cuando somos observadores que prejuzgamos, fantaseamos sobre el otro, sobre el observado, y de alguna forma las miserias que aparecen como observadores o como oyentes. Sí, eso fue lo que más me pegó, como decimos acá. Me pegó. Otro de los detalles, ¿no? Que no pertenece a ninguna de las tribus. Es el que tomamos para observarlo, para juzgarlo. Porque no está dentro de ninguna de las tribus de que él ve, de las que él ve ahí mientras que está sentado. Hay algo ahí que desencaja, y entonces hay que darle y especular y juzgar al que desencaja dentro de todas esas tribus, ¿no? Qué observador que era, qué observador. Va a cuento. Con razón se ha dicho de cierto libro alemán que es Las sich nicht lesen, que no se deja leer, sería la traducción. De igual modo existen algunos secretos que no se dejan descubrir. Hay hombres que mueren por la noche en sus camas, estrechando las manos de sus espectrales confesores y mirándoles con ojos lastimeros, que mueren con la desesperación en el alma o opresiones en la garganta que no permiten ser descritas. De vez en cuando la conciencia humana soporta cargas de un horror tan pesado que solo pueden arrojarse en la misma tumba. De este modo, la mayoría de las veces queda sin descubrir el fondo de los crímenes. No hace mucho tiempo, al declinar el día de una tarde otoñal, me encontraba yo sentado junto a la gran cristalería en rotonda del Café D, en Londres,
Había pasado varios meses enfermo, pero ahora me hallaba convaleciente y al recuperar las fuerzas me sentía en uno de esos felices estados de ánimo que constituyen precisamente el reverso del tedio. Estados de ánimo de una gran agudeza cuando la película de la visión mental desaparece y el intelecto electrificado sobrepasa con mucho su condición normal. Del mismo modo que la razón viva y la voz pura de Leibniz supera la retórica débil y confusa de las geórgicas. Simplemente respirar era una delicia y obtenía un placer positivo incluso de las fuentes que originariamente no son de dolor. Me sentía tranquilo y con un profundo interés por todo. Por todo, sí. Con un cigarro en la boca y un periódico sobre mis rodillas. Había estado distrayéndome gran parte de la tarde, por momentos recorriendo los anuncios, luego observando la mezclada concurrencia del establecimiento sin dejar, de vez en cuando, de atisbar la calle a través de los ventanales empañados por el humo. Esta última era una de las vías principales de la ciudad y durante todo el día rebosaba de animación. Conforme iba haciéndose la noche, el gentío aumentaba. Cuando se encendieron las luces, 2 densas y continuas corrientes de transeúntes comenzaron a entrar y salir del establecimiento. Nunca me había encontrado en una situación como aquella y por tanto aquel mar tumultuoso de cabezas humanas me llenaba de una emoción deliciosamente nueva. Dejé de prestar atención a lo que sucedía en el interior del hotel para observarme de lleno en la contemplación del exterior. Al principio mis observaciones adoptaron un cariz abstracto y general. Miraba a los transeúntes en masa y pensaba en ellos como formando una unidad amalgamada por sus características comunes. Pronto, sin embargo, descendí a los detalles y observé con minucioso interés las innumerables variedades de tipos, vestidos, aires, portes, aspectos, fisonomías. La gran mayoría de los que pasaban tenían el aire satisfecho de gente ocupada y su única preocupación parecía ser la de abrirse paso entre la muchedumbre. Llevaban las cejas fruncidas y volvían sus ojos rápidamente en todas direcciones. Cuando eran empujados por otros transeúntes, no daban el menor signo de impaciencia, sino que se componían un poco la ropa y continuaban su camino. Otros todavía, una gran mayoría, se movían intranquilos, mostraban el rostro enrojecido y hablaban gesticulando consigo mismo, como si precisamente se encontraran aislados por la misma densidad de la concurrencia que les rodeaba. Cuando se veían obstaculizados en su avance, esta gente dejaba pronto de murmurar, pero doblaban sus gestos y esperaban con una sonrisa ausente e inexpresiva en los labios el paso de las personas que impedían el suyo. Si los empujaban, se disculpaban con una inclinación ante los mismos que le habían empujado, y parecían abrumados por la confusión. En estos 2 grupos que he señalado no había nada especialmente característico. Sus prendas de vestir pertenecían a una clase que se ha dado en llamar decente. Sin lugar a dudas, se trataba de familias distinguidas, comerciantes, abogados, hombres de negocios, rentistas, los eupátridas y la clase media de la población y gente ocupada en sus mismos negocios. Todos ellos no llamaban demasiado la atención. La tribu de los empleados era inconfundible y yo en este punto distinguía 2 grupos muy marcados. Por un lado, los jóvenes empleados de casas florecientes, jóvenes de chaquetas ajustadas, botines brillantes, cabello engomado y labios desdeñosos.
dejando aparte un cierto empaque que yo me atrevía a llamar de mesa de despacho, a falta de otra palabra. Las maneras de la clase de personas me parecían un exacto facsímil de las que se habían considerado como la perfección del buen tono cerca de 12 o 18 meses antes. Usaban la gracia de desecho de la aristocracia. Y esta, pienso, puede ser la mejor definición de los mismos. Los altos empleados de firmas sólidas resultaban inconfundibles. Se le conocían por sus chaquetas y pantalones blancos o marrones, diseñados para sentarse cómodamente, con corbatas negras y chalecos del mismo color, zapatos anchos y de sólida apariencia. Todos eran algo calvos y sus erguidas orejas, a causa de sostener los palilleros, habían adquirido el hábito de separarse en sus extremidades superiores. Me di cuenta de que al quitarse o ponerse el sombrero, siempre utilizaban las dos manos y que usaban relojes de cortas cadenas de oro de un modelo sólido y anticuado. Sí tenían la afectación de la respetabilidad, si es que realmente puede existir una afectación tan honorable. Había muchos individuos de aspecto osado a quienes pronto reconocí como pertenecientes a la raza de los rateros elegantes que infestan todas las grandes ciudades. Vigilé con atención a esta calaña y me resultó difícil imaginar cómo podrían ser confundidos por los mismos caballeros. Los puños de sus camisas, demasiado salientes, y sus aires de excesiva franqueza habrían bastado para delatarlos, pero los tahúres, de los que identifiqué no pocos, eran todavía más fáciles de reconocer. Usaban gran variedad de trajes, desde el tramposo camorrista con chaleco de terciopelo, corbata de fantasía, cadena dorada y botones filigrana, hasta el clérigo expulsado, tan parcamente vestido que nadie podía estar más alejado de sospechar de él. Todos, no obstante, se distinguían por cierto color moreno de su curtido cutis, con un apagamiento de los ojos y por la palidez de sus labios apretados. Además, había también otros dos rasgos por los cuales yo siempre los distinguía: una tonalidad baja y cautelosa en la conversación y un pulgar excesivamente estirado, hasta formar ángulo recto con los demás dedos. Muy a menudo, en compañía de aquellos pícaros, he observado otra clase de hombres algo diferentes en sus costumbres, pero, en definitiva, pájaros del mismo plumaje. Se les podría definir como caballeros que viven del cuerno. Parecen dividirse en dos batallones para devorar al público: el de los dandis y el de los falsos militares. En el primer grupo los rasgos característicos son cabello largo y sonrisas. En el segundo, levitas y ceños fruncidos. Descendiendo en la escala de lo que se llama nobleza, encontré temas de meditación más oscuros y profundos. Vi traficantes judíos con ojos de halcón que brillaban en unas caras cuya única expresión era de abyecta humildad. Porfiados mendigos profesionales que apartaban a los pobres de mejor aspecto y a quienes solo la desesperación les había lanzado en medio de la noche a implorar caridad. Inválidos débiles, depauperados, pobres, a quienes la muerte había señalado con su mano y que se retorcían y se tambaleaban entre la muchedumbre, mirando suplicantes a todas partes como en busca de alguna posibilidad de consuelo, de alguna esperanza perdida.
Modestas jóvenes que volvían de una larga y prolongada labor hacia un hogar sin alegría y que retrocedían más temerosas que indignadas ante las miradas de los rufianes cuyo contacto directo no podían evitar a pesar suyo. Prostitutas de todo género y edad, inequívocas bellezas en toda la flor de su feminidad, que hacían recordar la estatua de Luciano, estatua cuya superficie era como el mármol de Paros y cuyo interior estaba lleno de inmundicias. La repulsiva, completamente hundida en el fango, la arrugada y pintarrajeada bruja que intenta una última apariencia de juventud, la que es todavía una niña, de forma sin modelar, pero que ya está entregada a las terribles coqueterías de su tráfico y ardiendo con feroz ambición por verse colocada al nivel de los mayores en el vacío. Borrachos innumerables e indescriptibles, unos harapientos y llenos de remiendos haciendo heces, desarticulados, con cara tumefacta y ojos empañados, vestidos otros con trajes, aunque ya ajados y sucios, de aire fanfarrón y caras rubicundas, llevando lo que en su día debieron ser buenos y que entonces estaban escrupulosamente bien cepillados. Hombres que caminan con paso que resulta de una firmeza y una elasticidad fuera de lo común, pero cuyos rostros están espantosamente pálidos y cuyos ojos brillan feroces y enrojecidos, mientras procuran asirse con manos temblorosas a cualquier objeto que encuentren a su paso, a su alcance. Junto a todos estos pasteleros, recaderos, cargadores de carbón, barrenderos, organilleros, domadores de monos, vendedores de canciones, artistas andrajosos y obreros cansados de toda clase, y todo este turbión moviéndose en medio de un recinto ensordecedor y de una desordenada vivacidad que irritaba el oído con sus discordancias y producía una sensación dolorosa en los ojos. A medida que la noche se hacía más profunda, más profundo se hacía en mí el interés por la escena, pues cambiaba el carácter de la multitud, desapareciendo los aspectos más nobles al retirarse gradualmente la gente más ordenada, y se iban poniendo de relieve los aspectos más duros y groseros a medida que la última hora sacaba de sus guaridas a toda clase de seres abyectos y degradados. Pero la luz de los faroles de gas, débiles en su principio por tener que luchar contra la luz del día, cobraban finalmente mayor vigor y arrojaba sobre todo una luz dominante. La oscuridad resultaba tan espléndida como ese ébano comparable con el estilo de Tertuliano. Los raros aspectos de la luz me encadenaban a examinar los rostros de los individuos, y aunque la rapidez con que pasaban ante la ventana me impediría echar más de una ojeada sobre cada rostro, me parecía que, dado mi peculiar estado mental, podía leer con frecuencia en el breve intervalo de una mirada la historia de largos años. Estaba escondido a la multitud con la frase pegada al cristal cuando de pronto apareció ante mi vista el rostro de un anciano de unos 70 años de edad, que inmediatamente atrajo y absorbió toda mi atención a causa de la peculiar idiosincrasia de su expresión. Jamás había visto otra que se pareciese ni remotamente a ella. Recuerdo bien que mi primer pensamiento al verla fue que si Reich la había visto, la habría tomado como modelo preferente para sus interpretaciones pictóricas del demonio. Cuando intentaba, durante el breve minuto de mi primera ojeada, realizar un rápido análisis del significado de aquella expresión, noté surgir confusas y paradójicas en mi mente ideas de un vasto poder mental, de cautela, de mezquindad, de avaricia, de instinto sanguinario, de maldad, de terror, de alegría y desesperación intensa y profunda. Me sentí singularmente sobrecogido y espantado y a la vez fascinado.
«Qué historia más extraña», me dije a mí mismo. «Debe estar escrita dentro de su pecho». Entonces me acometió el fuerte deseo de mantener al viejo aquel al alcance de mi vista para saber más cosas de él. Me puse el gabán precipitadamente, tomé mi sombrero y el bastón, salí a la calle, abriéndome paso entre la multitud en la dirección por donde ya había visto desaparecer, pues este ya se había perdido de mi vista. No sin dificultad, al fin volví a verlo. Me acerqué y lo seguí de cerca, aunque con precauciones para no atraer su atención. Tuve entonces una buena oportunidad para examinar su persona. Era de baja estatura, muy delgado, y de apariencia débil. En conjunto sus ropas estaban sucias y andrajosas, pero cuando algunas veces pasaba debajo de la luz de algún farol, pude darme cuenta de que su ropa blanca, aunque manchada, era de buen género. Y si mi vista no me engañó, a través de un desgarrón del capote que le envolvía, entreví el refulgir de un brillante puñal. Estas observaciones avivaron mi curiosidad y decidí seguir al desconocido donde fuera. Había cerrado ya la noche, y sobre la ciudad caía una densa niebla, que no tardó en convertirse en una lluvia constante y copiosa. Este cambio de tiempo produjo un raro efecto sobre la multitud, que se agitó toda ella inmediatamente con una nueva conmoción y quedó un poco oculta por una nube de paraguas. La oleada, los empellones, el zumbido aumentaron 10 veces más. Por mi parte no me fijé mucho en la lluvia, ya que conservaba el ardor de una fiebre que corría por mis venas y que hallaba alivio con la humedad, aun cuando resultara un tanto peligroso. Me anudé el pañuelo alrededor del cuello y continué la marcha. Durante media hora el viejo continuó abriéndose camino con dificultad por la gran calle, mientras yo le seguía pisándole materialmente los talones por miedo a perderle de vista. Ni una sola vez volvió la cabeza para mirar hacia atrás. Luego se metió por una bocacalle, que aunque muy concurrida, no lo estaba tanto como la principal que había abandonado. Entonces, se produjo un cambio visible en su proceder. Caminaba mucho más despacio, con menos decisión que antes. Vacilando continuamente, cruzó y volvió a cruzar la calle sin motivo aparente, y la multitud se hizo tan espesa que a cada uno de sus movimientos me veía obligado a seguirle más de cerca. La calle era larga y estrecha y su andar se prolongó casi una hora, durante la cual los transeúntes habían disminuido gradualmente hasta reducirse al número de los que circulan al mediodía por Broadway, cerca del parque, ya que tal es la diferencia existente entre la población londinense y la de la ciudad americana más poblada. Una segunda desviación nos llevó a una plaza brillantemente iluminada y rebosante de vida. Allí el desconocido volvió a adquirir su anterior actitud. Hundió el mentón sobre su pecho, mientras sus ojos giraban con fiereza bajo sus cejas fruncidas. Esto lo hacía en todas direcciones, atisbando a todos los que le rodeaban. Apresuró su paso con firmeza, pero me sorprendió, sin embargo, que cuando hubo dado la vuelta a la plaza, retrocediese sobre sus pasos. Fue mayor mi asombro al ver que repetía el mismo paseo varias veces, estando en uno de ellos a punto de descubrirme cuando se volvió con un súbito movimiento. En tal ejercicio invirtió otra hora, al final de la cual nos encontramos menos obstaculizados por los transeúntes que al principio. Llovía con intensidad, el aire se hacía más frío y la gente se retiraba a sus casas. Con gesto de impaciencia, el vagabundo se metió por una calle relativamente desértica,
Bajó por esta, que tenía casi media milla de larga, andando con una energía que yo no podía ni siquiera imaginar en un hombre de tanta edad, y que incluso me puso en un aprieto para seguirlo. Después de unos cuantos minutos nos encontramos en un mercado grande y concurrido que parecía ser cosa conocida del viejo. Este volvió a adoptar su aire primitivo mientras andaba de arriba abajo, entre compradores y vendedores, sin objeto aparente. Durante la hora y media, o cosa así, que pasamos en aquel lugar, me fue precisa mucha reserva para no perderle de vista, sin atraer su atención. Afortunadamente llevaba yo chanclos de goma y podía andar sin producir el menor ruido. Entraba en una tienda tras otra sin preguntar el precio y sin decir una palabra, contemplando todos los objetos con una mirada extraña y ausente. Estaba yo muy asombrado de su forma de proceder y tenía la firme decisión de no separarme de él hasta haber satisfecho en alguna medida la curiosidad que me inspiraba. Un reloj de sonoras campanadas dio las 11 y todo el mundo abandonó el mercado. Al bajar el cierre, un tendero dio un codazo al viejo y en el mismo momento vi que se estremecía. Se precipitó a la calle, miró ansiosamente a su alrededor durante un instante y luego corrió con gran velocidad por las numerosas y tortuosas callejuelas hasta que llegamos una vez más a la gran calle de donde habíamos partido, la del café. Sin embargo, no ofrecía el mismo aspecto de antes. Todavía estaba brillantemente iluminada con gas, pero la lluvia caía pesadamente y se veían muy pocas personas. El desconocido se puso pálido. Dio pensativo unos pasos por las antes populosas avenidas y luego, exhalando un fuerte suspiro, torció en dirección al río para adentrarse en una serie de calles apartadas y salir al fin frente a uno de los teatros principales. Estaba cerrando y el público salía apretadamente por las puertas. Vi al viejo abrir la boca como para respirar mientras se precipitaba entre el gentío. Me parecía que la intensa angustia que se reflejaba en su cara habíase calmado en cierto modo. Volvió a hundir la cabeza sobre su pecho y apareció tal y como lo había visto la primera vez. Observé que entonces tomaba la misma dirección, seguida por el público. No podía comprender lo extraño de sus actos. A medida que avanzaba, la gente se iba esparciendo. Otra vez hizo visible su malestar y su indecisión. Por algún tiempo siguió muy de cerca a un grupo de unos 10 o 12 alborotadores, pero estos se fueron separando uno a uno hasta quedar reducidos a 3 en una estrecha y oscura calleja, muy poco frecuentada. El extraño se detuvo y por un momento pareció quedar absorto en sus pensamientos. Entonces, con una rapidez muy marcada, prosiguió rápidamente un camino que nos condujo a las afueras de la ciudad, por lugares muy distintos de los que habíamos atravesado hasta entonces. Era el barrio más sucio de Londres, donde todo parece llevar la marca de la pobreza más deplorable y del crimen más desesperado. A la luz mortecina de un farol veíanse casas de madera, altas, viejas, carcomidas, como tambaleantes, que parecían inclinarse para su inmediata caída, en direcciones tan diversas y caprichosas que apenas se veían pasos entre ellas. Los adoquines estaban colocados al azar, más bien desplazados de su lugar, mientras que en el suelo crecía una confusa maleza. La porquería se acumulaba en las alcantarillas cegadas. Todo el ambiente estaba lleno de desolación. Sin embargo, mientras avanzábamos, se reavivaron los ruidos de vida humana, creciendo gradualmente y por último, nutridos grupos de especies más bajas de la población londinense se movían de arriba a abajo. De nuevo, los ánimos del viejo comenzaron a encenderse como una lámpara que está próxima a extinguirse. Una vez más se lanzó hacia adelante con un paso elástico,
De pronto se volvió en una esquina. Un ramalazo de luz cayó sobre nosotros y nos encontramos ante uno de los enormes templos de la intemperancia, uno de los palacios del demonio de la Ginebra. Era casi de día, pero aún se apretujaba un cierto número de miserables beodos que entraban y salían por la ostentosa puerta. El viejo se adentró con un apagado grito de alegría, recobró su primitiva apariencia y se puso a pasear de arriba a abajo sin objeto aparente. No hacía, sin embargo, mucho tiempo que se dedicaba a ello, cuando un fuerte empujón hacia la puerta reveló que el dueño iba a cerrarlas a causa de la hora. Lo que observé entonces en el rostro del ser singular a quien yo había seguido tan pertinazmente fue algo más intenso que la desesperación. Con todo, no vaciló en su carrera, pero de pronto, con una energía loca, volvió sobre sus pasos al corazón del poderoso Londres. Huyó durante largo rato y rápidamente yo le seguía cada vez más asombrado, resuelto a no abandonar aquella pesquisa por la que sentía un interés cada vez más absorbente. Salió el sol mientras íbamos andando y cuando llegamos otra vez al más atestado centro comercial de la populosa ciudad, la calle del Café, presentaba ya un aspecto de bullicio y actividad semejante a lo que yo había visto la noche anterior. Y allí, en medio de la confusión que aumentaba por momentos, persistí en mi propósito de perseguir al extraño. Como de costumbre, iba de una parte a otra y durante todo aquel día no salió del torbellino de aquella calle. Cuando las sombras de la segunda noche iban llegando me sentí mortalmente cansado y parándome frente al vagabundo, lo miré fijamente a la cara. No pareció darse cuenta de mi presencia y reanudó su paso, en tanto que yo permanecía absorto en aquella contemplación. Este viejo, pensé por fin, es el tipo y el genio del crimen profundo. No quiere permanecer nunca solo. Es el hombre entre la multitud. Sería inútil seguirlo, pues no lograría averiguar nada sobre él ni sobre sus hechos. El peor corazón del mundo es un libro más repelente aún que el Hortulus Animae, y tal vez una de las más grandes mercedes de Dios sea Lus sich nicht lesen, que no se deja leer. Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el paso de los años me han alejado de uno y malquistado con la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común y una inclinación contemplativa permitió que convirtieran metódicos los conocimientos diligentes, adquiridos en tempranos estudios. Pero, por sobre todas las cosas, me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes, no por una desatinada admiración a su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían detectar sus falsedades. A menudo se me ha reprochado la aridez de mi talento, la falta de imaginación. Se me ha imputado como un crimen y el escepticismo de mis opiniones me han hecho notorio en todo momento. En realidad, temo que una fuerte inclinación por la filosofía física
haya teñido mi mente con un error muy común en esta época. Hablo de la costumbre de referir sucesos, aún los menos susceptibles de dicha referencia, a los principios de esa disciplina. En definitiva, no creo que nadie haya menos propenso que yo a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por el ignes fatui de la superstición. Me ha parecido conveniente sentar esta premisa para que la historia increíble que debo narrar no sea considerada el desvarío de una imaginación desbocada, sino la experiencia auténtica de una mente para quien los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nulidad. Termino con un principio. El principio es el relato del libro manuscrito hallado en una botella. Escribía un poco el tipo. ¡Qué talco! Impresionante. Y era un capo. No. Para mí, era un capo. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui.